Análisis combinatorio. Permutaciones. Permutaciones simples. Dado un conjunto de m elementos, llamaremos permutaciones simples de los elementos de A a todas las colecciones posibles, entrando los m elementos del conjunto A, diferenciándose dos de estas colecciones únicamente por el orden de los elementos. Entonces la permutación de m va a ser igual a m factorial. Recordemos que un número natural se lo definía como factorial de n si se escribe el valor de n factorial como n por el siguiente de n-1 por el siguiente de n-2 hasta 1. Es decir, el factorial de 4 va a ser 4 por 3 por 2 por 1. Ejemplo, determinar los diferentes arreglos o permutaciones que se pueden hacer con las letras A, B y C tomadas de 2 en 2. Sea el conjunto entonces A, B y C. Entonces los arreglos pueden ser AB, BA, AC, CA, BC, CB. O sea que el número de arreglos va a ser 3 factorial, o sea 3 por 2 por 1, o sea 6 formas de escribir el producto. Hay que colocar 5 hombres y 4 mujeres en una fila, de modo que las mujeres ocupen los lugares pares. ¿De cuántas maneras se puede hacer? Ya que la fila es de 9 individuos en total, hay 4 posiciones pares, que deben ser ocupadas por 4 mujeres y 5 posiciones impares para ocupar por hombres. Entonces, por lo tanto, se pueden colocar la permutación de 4 factorial para las mujeres, que van a ser 24 ubicaciones para las mujeres, que sería el número de posibles colocaciones. Y una permutación de 5, que sería 5 factorial, que va a ser igual a 120, que es el número de posibles colocaciones para los varones. Entonces el total va a ser 24, que son la posibilidad de colocación para las mujeres, por 120, que es la colocación para los hombres, o sea que hay 2.880 maneras de ubicar, ¿sí? 4 mujeres y 5 varones en 9 lugares. La variación es un arreglo de todos o parte de un conjunto de objetos considerando el orden en su ubicación. Cuando en un arreglo solo entran parte de los elementos del conjunto, se llama variación. Es importante resaltar que el orden es una característica importante en la permutación. Cuando variamos el orden de los elementos, se dice que permutamos dicho elemento. Hay dos tipos de variaciones. Las variaciones simples, que es dado un conjunto A con m elementos, se llama variación simple de orden n a todo agrupamiento A con n elementos. Diremos que 2 de ellos son distintos cuando tienen algún elemento diferente o cuando teniendo los mismos elementos el orden de colocación sea distinto. Entonces, por ejemplo, la variación de m tomado de an va a ser igual a m factorial por m menos n factorial. Por ejemplo, ¿de cuántas maneras pueden sentarse 10 personas en un banco si hay 4 sitios disponibles? En este caso importa el orden en que se sienten las personas, ya que los 4 sitios son diferentes y que una persona no puede ocupar más de un sitio a la vez. Entonces va a ser una variación de 10 tomados de a 4. Va a ser igual a 10 factorial sobre 10 menos 4 factorial. Entonces me queda factorial de 10 sobre factorial de 6. El factorial de 10 va a ser 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces yo puedo tomar de 10 hasta factorial de 6 y simplifico con el factorial de 6 que tengo en el denominador y me quedaría entonces 10 por 9 por 8 por 7, que son 5.040 maneras de ubicar esas personas en un banco. Ejemplo 2. ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden tomar con los números 1, 4, 6, 8 y 9? Va a ser entonces una variación de 5 números tomados de a 3, porque me pide de 3 cifras. Entonces me va a quedar factorial de m sobre m menos n factorial, va a ser igual a 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial, que sería factorial de 2. Entonces me quedaría 5 por 4 por 3. Simplifico el 2 factorial con el 2 factorial que me queda en el denominador y me quedaría 5 por 4 por 3, 5 por 4, 20, por 3, 60. 60 números de 3 cifras que puedo formar con esos 5 números. Permutaciones con repetición. Dado un conjunto A con m elementos entre los cuales existen m sub 1 iguales entre
sí de S3 y M2 iguales también en ese subconjunto y distintos de los anteriores, y así sucesivamente hasta un final M(k) de ellos iguales en ese subconjunto tomados de a n, de forma tal que M(1), M(2), M(k) sea igual al total del conjunto M. Entenderemos las colecciones distintas obtenidas con los M objetos, estando en cada selección los M objetos iguales entre sí. Los otros M(2) iguales entre sí, etcétera, hasta llegar a los M(k). Entonces tendríamos la permutación sí, con repetición de M(1) hasta M(k) tomados de AM. Me quedaría igual a M factorial sobre M(1) factorial, M(2), M(k) factorial. Por ejemplo, ¿de cuántas maneras distintas pueden colocarse en línea 9 bolas de las 4 de las que 4 son blancas, 3 amarillas y 2 azules? El orden importa por ser de distinto color, pero hay bolas del mismo color y están repetidas, y además n igual a m, es decir, colocamos 9 bolas en línea y tenemos 9 bolas para colocar. Por tanto, tenemos, ¿sí?, la permutación de 9, ¿sí?, tomados de 4, 3 y 2. Entonces me va a quedar 9 factorial sobre 4 factorial, 3 factorial y 2 factorial, que son los colores. Entonces me quedaría, hago el factorial de 9, 9 por 8 por 7 por 6 por 5, hasta 4 factorial, simplifico con el factorial de 4 del denominador, y en el denominador me quedaría por desglosar el factorial de 3, que es 3 por 2, y el de 2, que es 2 por 1. Y me quedaría entonces, para simplificar con, ¿sí?, y me queda entonces, si yo simplifico el 3 con el 6 y el 2 con el 8, me quedaría entonces por 9 por 4 por 7 por 5, y me da 1260. Variaciones con repetición. Dado un conjunto A con m elementos, llamaremos variaciones con repetición de n elementos del conjunto A todas las agrupaciones de n elementos que pueden hacerse con los m elementos de A. Dos agrupaciones se consideran distintas cuando tengan algún elemento diferente, o bien cuando tienen los mismos. El orden de la colocación en ambos no coincide. En cada colección puede aparecer elementos repetidos. Entonces la variación de R tomados de m en n me va a quedar m elevado a la n. Por ejemplo, ¿cuántos números distintos de 3 cifras se pueden formar con los números 1, 4, 6, 8 y 9? Va a ser una variación de 5 tomados de A3, que es 5 elevado al cubo, que son 125. Por ejemplo, en una carretera de 400 metros participan 10 atletas. ¿De cuántas formas distintas podrán ser premiados los 3 primeros lugares con medalla de oro, plata y bronce? Entonces, se buscan diferentes ternas para k igual a 3 y se pueden formar con los 10 atletas con n igual a 10. Entonces va a ser una permutación de 10 tomado a 3, va a ser 10 factorial sobre 7 factorial. O sea, es una variación de 10 tomados de a 3. Me queda entonces 10 por 9 por 8 por 7 factorial, simplificamos el 7 factorial y me queda 720 formas de ubicar. Una permutación circular. Son agrupaciones donde no hay primer ni último elemento, por hallarse todos en una línea cerrada. Para hallar el número de permutaciones circulares que se pueden formar con n objetos distintos a un conjunto, hay que considerar fija la posición de un elemento, y los n-1 restantes podrán cambiar de lugar, o sea, n-1 factorial, formas diferentes tomando todas las posiciones sobre una circunferencia relativa al primer punto. El número de permutaciones circulares entonces va a ser una permutación de n en c, o sea, igual a n-1 factorial. Por ejemplo, ¿de cuántas formas diferentes pueden sentarse alrededor de una mesa circular un padre y sus 5 hijos? Se trata de una permutación circular de 6, ¿sí? Va a ser entonces 6 menos 1 factorial, o sea, factorial de 5, o sea, 120 formas de sentarse en una mesa circular. Combinación. En cada uno de los diferentes arreglos que se pueden hacer con parte o todos los elementos de un conjunto dado, sin considerar el orden de su ubicación. El número de combinaciones va a ser n.
elementos diferentes tomados de K en K, con K que pertenezca a los naturales. Está dado entonces la combinación de n tomados de acá va a ser igual a n factorial sobre n menos k factorial por el factorial de k. Por ejemplo, ¿cuántas juntas vecinales de 3 personas se pueden formar con 8 personas? Una combinación de m tomados de a n. Entonces va a ser m factorial sobre m menos n factorial por el factorial de n. O sea, la combinación de 8 tomados de a 3 va a ser 8 factorial, 8 menos 3 factorial por el factorial de 3. Y eso me da 56 formas diferentes de armar, digamos, la junta vecinal. En una confitería hay 5 tipos diferentes de pasteles. ¿De cuántas formas se pueden elegir 4 pasteles? No importa el orden, ¿sí? Puede haber 2 o más pasteles en un grupo, luego puede ser con repetición. Por tanto, se pueden formar, ¿sí?, una combinación de, ¿sí?, con repetición entonces, 5 más 4 menos 1 sobre el factorial de 4. Entonces van a ser 8 factorial sobre el factorial de 4 por 5 menos 1 factorial, que sería entonces factorial de 4. Y me queda que son 70 las formas que podemos elegir 4 pasteles. Si disponemos de 5 puntos no colineales, ¿cuál es el máximo número de triángulos que se pueden formar? Para dibujar un triángulo solo es necesario 3 puntos en el plano. Luego, entonces, cogemos 3 puntos, k igual a 3, de un total de 8. Además, no importa el orden, ya que el triángulo ABC es igual al CBA, por lo tanto, se trata de una combinación. Va a ser una combinación de 5 tomados de a 3. Entonces tengo 5 factorial sobre el factorial de 2, que es 5 menos 3, por el factorial de 3. Me queda que hay 10 combinaciones o 10 triángulos que se pueden dibujar. Se desea formar el comité de 7 seleccionando 4 físicos y 3 matemáticos, un grupo de 8 físicos y 6 matemáticos. ¿De cuántas formas, sí, podrá seleccionarse? Primero seleccionamos la cantidad de físicos, son 4 físicos entre 8, entonces va a ser una combinatoria de 8 tomados de a 4. Me da 70. Seleccionamos 3 matemáticos entre 6, va a ser una combinación de 6 tomados de a 3, me queda 20. Aplico el principio de multiplicación, me quedaría 70 por 20, son 1400 formas de seleccionar el comité. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para armar una combinación? Primero, si importa o no el orden de los elementos. Si importa, puede ser una variación en una permutación. Bueno, ¿tomamos todos los elementos o no tomamos todos los elementos? Si tomamos todos los elementos, es una permutación. La permutación puede ser con repetición o ordinaria. Si es con repetición, me va a quedar, ¿sí?, la permutación de P a la R de n tomado de A, B, C. Entonces me va a quedar n factorial sobre el factorial de A, el factorial de B y el factorial de C. Si son ordinarias, va a ser nada más que la permutación de n igual a n factorial. Si no me importan, si no tomo todos los elementos, ¿sí?, va a ser una variación, que puede ser con repetición o ordinaria. Si es con repetición, me va a quedar n elevado a la p. Si son ordinarias, me va a quedar la variación de n tomados de AP, o sea, n factorial sobre n menos p factorial. Si no me importaba el orden de los elementos, es una combinación. ¿Pueden haber elementos repetidos? Sí. Si es sí, es con repetición. Entonces va a ser una combinatoria con repetición, tomados de AP, entonces me va a quedar la combinatoria de n más p menos 1 sobre p. Y si es una combinación ordinaria, me va a quedar entonces la combinación de n tomado de AP, que va a ser n factorial sobre n menos p factorial sobre el factorial de p.